Entonces, ¿qué está escrito en el cerebro? Veníamos hablando de eso al principio. Trae el doctor Pertierra una diadema que ustedes tienen que conocer. Es la diadema mágica, diadema que te permite leer el cerebro de forma portátil. Claro, y hemos pensado, si tenemos algún caso impresionante, por ejemplo, tema ovni, en una campiña cualquiera, en un entorno absolutamente calmado, en 1972, inicio de una época interesante en este fenómeno que es el de los objetos blancos no identificados. Esto sería un poco algo también. Yo les conté hace un tiempo que a la salida de la presentación de un libro del doctor Carballo, una madre y una hija me contaron algo de tal forma que yo dije, esta niña ha estado delante de una ovni. Ahora, ¿qué fue? Hemos intentado descubrirlo. Nos ha contado, y se lo ha pensado mucho, porque ella que gana, nada, pero desde niña tiene esta historia ahí metida. Estuvo delante de un ovni, el resto de niños, bueno, lo van a ver ahora, pudo estar mucho tiempo delante del artefacto. Le pusimos la diadema, leímos el cerebro, entró en hipnosis. ¿Qué ocurrió? Y con un doctor como Pertierra. ¿Conocemos primero el caso? Sí. Vamos a este expediente. Ocurrió en la provincia de Córdoba, 1972. Les va a encantar. Esto fue en Cabra de Córdoba, sobre el 72, yo tendría 10 años, y estábamos jugando con los amigos, allí en un trigal, con Carlos, Jerry, Rafa, el Sole, habían más. Lo que pasa es que siempre nos juntábamos los más cercanos a las casas. Estábamos en el trigal y me tocaba a mí pagar, buscándolos por allí. Y claro, yo pensé, pues estos están dentro del trigal, que no veo a ninguno por aquí. Y me metí dentro y de momento veo tierra. Hago con el trigo así y veo en el suelo tierra. Digo, sí, aquí está todo plantado, como no hay aquí trigo. Y era seca, la tierra seca. Yo, qué extraño. Y ya miro para arriba y veo como un círculo y en medio ya el aparato, un platillo. Y ya los amigos asomando cabecitas por el trigo y un platillo. Y todos los amigos allí, pues claro, unos se fueron a buscar a sus familias, a llamarlos para ver qué es lo que pasaba. Y asustados, claro. Me acuerdo que yo no vi a ninguno más. Yo me veía yo allí sola. Y de momento, eso sí, me llamó mucho la atención, ausencia de ruidos, no se oía ni agua, que había una sequía y había el caudal era fuerte, y ni pájaros, no se oía nada. Ni ruidos de la nave, del platillo ese, no se oía nada absolutamente. Silencio. Un silencio, no sé, como hermético, como si estuvieras en una cápsula. Y era campo abierto. El aparato, yo cuando lo vi, estaba en el suelo, inerte, no tenía luces, ni patas, nada. Estaba en el suelo apoyado totalmente, en la tierra. Era de una forma, de abajo más estrecho, luego ensanchaba así, y luego volvía otra vez a subir y otra vez cuadradito, arriba. Y un color gris metalizado, pero brillante. La parte de abajo, toda la de abajo, era toda del mismo color. Todo metalizado y arriba también, pero un tono más clarito. Y yo empecé a pegarle vueltas y iba mirando si tenía ventanas, si tenía puertas, porque, claro, mi interés era ver si tenía algo por donde subir o ver yo algo dentro de ese aparato. Porque si a lo mejor hubiera habido una rampa, una puerta, pues quizás hubiera subido. El interés podía más conmigo que el miedo. La tierra es donde estaba la nave
El círculo ese, la tierra estaba seca, totalmente seca. Por eso me llamó la atención. Yo no vi trigo chafado. Yo vi que allí era solo tierra. El trigo no lo vi. Como si la nave al bajar lo hubiera secado. Igual que hizo el círculo, lo secó. Y de momento la nave subió 5 o 6 pisos, como 5 o 6 pisos de altura. Yo me acuerdo que tuve que subir la cabeza para arriba y hicieron ¡fum! Y desaparecieron en segundos. Llegaron los niños, empezaron a decir, mira, esto era del platillo. Y decían, pues eso habrá sido un avión. Y los niños, no, eso no era un avión, era un platillo. Estaba ahí parado, estaba parado. Una vez ya, cuando la nave sube para arriba y se va, lo que dejó abajo era todo quemado. Lo que medía la nave, no sé si podrían ser 5 o 6 metros, y estaba todo quemado, todo calcinado el suelo. Que a mí me llamó la atención porque alrededor el círculo era más grande. El círculo era grande y dentro del círculo estaba el otro, que era donde estaba la nave posada, que era el que estaba quemado. A mí me dijeron que vinieron las autoridades a verlo. Me acuerdo que esos días yo estaba nerviosa porque, claro, pensaba, a ver si van a volver otra vez o algo, o vienen otra vez. Estaba nerviosa, sí. En fin, la pura esencia del fenómeno OVNI y, como siempre, el agradecimiento al equipo de recreaciones que nos hace estar en el lugar y en el tiempo. Parece que estábamos todos en ese campo y atentos a lo insólito. Hay sorpresas, hay sorpresas. Yo les conté hace un tiempo que en un evento que tenía que ver con lo literario me encontré a esta persona y a su hija y cómo me contaban lo vivido, lo que había supuesto para esa familia, y que, bueno, les vi con toda la autenticidad. Ahora bien, luego se complican las cosas y entramos en un área más cerebral, más mental. Van a opinar libremente. Maestro Enrique, como siempre, buenas noches. Muy buenas noches, comandante. Qué maravilla de imágenes, ¿no? Bueno, una recreación extraordinaria. Es un poco, bueno, para quien no lo sepa, el maestro Enrique hace pues más de 40 años, en una publicación que era Contactos Extraterrestres, mítica, ya recogí en la provincia de Guadalajara algunos sucesos que a mí me han recordado muy parecidos, como de superplataformas dejando huellas en el terreno y en parajes, creo, Enrique, que muy parecidos. Sí, Era la esencia de lo que se vivía en aquellos años 70, ¿no? Totalmente. Sí, porque recuerdas que aquello, que eran casos del año 79, sí, 78, que estuvimos estudiándolos directamente con el que escribía el artículo. Sí, eran casos muy, muy, muy parecidos. En los años 70 se vivieron multitud de casos. Tú lo sabes muy bien, porque has recogido mucho de eso. Sí. Me hubiera gustado tener aquí tu libro, Encuentros. Y has visto cómo de repente luego en el año 81 se desploman, no solo en España, sino a nivel mundial. ¿Y eso a qué se debe? Es como una frontera clarísima, maestro, ahí, ¿eh? Pero es una frontera, sobre todo cuando hablas, como yo lo he hecho, con 150 pilotos que han visto, que han tenido encuentros con ovnis, y ves que de repente, yo que sigo en contacto con muchos pilotos, alguno sigue siendo muy amigo mío, y que de repente, luego ya años 80, años 90... El silencio. Dejan de verlos. Claro, pero esta niña... están ahí y dejan de estar. Y además, o están poquito. Con esta presencia, maestro, tan
colosal. O sea, como lo describe esta niña y el grupo de niños, que fueron también otros clásicos que hemos tocado en Arrúbal, en Granja de Torrehermosa, en Echevarri. Hemos contado muchos casos para todos ustedes con grupos de niños, ¿no? Y siempre suele ocurrir como si fuera casi un viejo cuento, vaya usted a saber, no lo digo en el sentido de fantasía, pero el niño que se queda solo, o el niño que tiene una aproximación más grande al misterio. Y claro, ustedes estarán viendo aquí en la mesa que hay una serie de aparatos, y uno de ellos, que parece una diadema, nos va a dar una dimensión completamente diferente, no diferente, complementaria. Doctor Miguel Ángel Pertierra, como siempre, gracias por estar aquí en esta mesa con nosotros. Encantado, Iker, de estar aquí con vosotros y, bueno, a debatir un tema yo creo que interesantísimo. Yo creo que jamás se ha hecho un estudio de este tipo. No. Y hemos utilizado las últimas tecnologías. Esa diadema que va muy de aspecto espacial, casi, sí, si me lo permites. Sí. ¿Qué es esto, doctor? Esto parece de una película de Star Trek o alguna otra de ciencia ficción. Una diadema de flujo. Lo que nos mide son ondas cerebrales, movimiento hemisférico, relajación cerebral, ese movimiento también respiratorio, la frecuencia cardíaca, incluso nos la mire, nos hace incluso un informe, nos contacta con un ordenador, que puede ser un teléfono simplemente, una tablet de algún tipo, y nos da una serie de información de qué es lo que está funcionando, qué es lo que está contando a tiempo real. Que ¿Monitoriza el cerebro? Monitoriza el cerebro, pero monitoriza el cerebro, los hemisferios cerebrales, el nivel respiratorio y una cantidad de valores que antiguamente había de tener una sala como esta para poder monitorizar lo que te hace esta pequeña diadema. Enséñalo, doctor, enséñalo. Una pequeña diadema. O sea, esto es lo típico como los ordenadores, ¿no? Sí, que ahora lo que tienes en un móvil era una habitación entera lo que hacía falta. Esta era una habitación entera, después se pasó a una serie de aparataje, una serie de sensores, y esto simplemente se pone, se ajusta, se calibra, evidentemente siempre necesita una calibración, y lo que te hace a partir de ahí, de esa calibración, darte una serie de datos. Tú lo vas grabando, vas tomando todos los datos, y a partir de todos esos datos hace ese informe definitivo. Claro, está empezando nuestro público ahora mismo. Que esta señora, niña entonces, que estuvo sola delante del OVNI, ¿le habéis puesto esto? ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de elementos, maestro, que empiezan a surgir muchas veces en estos casos. Esa especie de tiempo perdido, o la sensación del testigo, que pasa en muchos otros incidentes, que pasó algo más que no entienden. Aquí entramos en una zona de clásicos que quizá al ver el reportaje no se entiende, pero hay un momento donde han ocurrido otras cosas posiblemente, ¿o no? Esto es un arquetipo. Sí, pero es más, Iker, yo que estuve encuestando cientos de casos de testigos a finales de los años 70, comienzos de los 80, entre otras cosas, no solo por mis andanzas, sobre todo por la provincia de Madrid, de Guadalajara, de Soria, sino por el resto de España, encuestando a testigos, preparando para los programas del doctor Jiménez del Oso, que hizo una serie. ¿Qué ocurre? Me quedé siempre con la seria sospecha de que aproximadamente, por lo menos, en el 20% de los casos de encuentros cercanos, es decir, cuando había un encuentro con el OVNI, a menos encuentros cercanos del segundo tipo o del tercer tipo con ocupantes, que no está en el cielo lejos, cercanía, ¿no? Sino que mucha proximidad, que había un tiempo perdido y que había algo más, y ese algo más solamente se logra explorar a través de algún tipo de técnica de relajación regresiva, no voy a decir hipnótica, pero podemos decir hipnótica solamente. Pero es más, a mí me faltaba una autoridad, experto en la materia y dedicado vocacionalmente como el doctor Pertierra, para haber explorado todos esos casos. Pero vamos a ver, si esto ocurre en los años 70, cuando tú estás en esa revista, Enrique, como pionero, investigando, pues claro, el doctor Pertierra tendría que haber llamado, no sé si a Moscú o a Londres, para que le dejaran los dispositivos, ¿no? Hoy en día la tecnología nos lo permite. Pero, maestro, hay algo que te has dicho que no encaja, y eso lo he oído yo en muchos testigos que han estado aquí. Aquel caso de los cazadores de Burgos, que todos ellos guardan un relato, sí, y hay un momento, esto es maravilloso, en que no saben si se han dormido. Eso es. Ellos, dentro del Land Rover, fue para mí maravilloso el caso del páramo de Masa,
con el pasar del tiempo incluso, y ahora hablaremos si queréis del trauma o no trauma, empiezan a preguntarse si dentro del vehículo ocurrió algo que parece como el sueño, maestro, que es como unos segundos, pero lo que ven ya es el ovni alejándose. O aquel caso que tú conoces también como yo, de los soldados de la base de Talavera la Real, donde aparece una figura y los soldados parece que se duermen, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Y eso tú también lo detectas aquí? El libro clásico, La noche del miedo. O sea, a ti eso te llevó... Hubieras dedicado media vida a investigar aquella historia con todo lo que descubriste y narraste en ese libro. Sí, en este caso y en otros. Claro, lo que falta ahí es la regresión de algún tipo, y en las regresiones que hemos hecho, yo no las he hecho, pero que se han hecho, el problema que ha habido es que ha sido todo muy chapucero. Por ejemplo, yo te voy a enumerar casos muy breves. Tú conoces a un investigador que era un publicitario, José Antonio Campañas. Perfectamente. Y tenía un programa que se llamaba, en una de las grandes cadenas, en la SER, Recorra España en un SEAT. Y él tenía un espacio tema OVNI, le llamaba a mucha gente. Entonces, bueno, si no me equivoco, Enrique, algunos de aquellos reportajes de los 70 de la zona de Guadalajara están hechos por ti también, ¿no? Sí, pero en aquel espacio que él tenía, lamentablemente, yo no pude implantar una metodología científica porque hubo un par de casos increíbles de abducción. Uno era una máxima autoridad, yo sé qué cargo tenía, máxima autoridad policial de una provincia española, con un caso de abducción, y luego todos los fenómenos que se produjeron en su casa, con su familia, paranormales, etcétera, increíbles. Pero no tenías esto. No había eso, y se divulgó, y no había una investigación seria y una autoridad como el doctor Pertierra. Otro caso que investigó varias familias, 2 familias que iban por un túnel, que venían, creo que de pescar en Canarias. Bueno, increíble, la familia, los niños, todos implicados. Ahora, muy interesante este caso. Cómo lo vive un niño aisladamente, al igual que Próspera Muñoz. ¿Y qué diferencia hay entre la vivencia de algunos niños y la de los adultos? Pero, Enrique, tú has hablado de abducción. No ha salido y se terminó hasta ahora. Lo metemos en la conversación y en la mesa. Y cuando aparece doctor, abducción, lo que sabemos, lo poco que sabemos, suele ver trauma, estrés postraumático. Aquí no sé si lo hubo o no. De hecho, en otros casos que se trató aquí de Juan Ramón Guede en Tui, tuvo un trauma muy potente, y de hecho después de realizarse en la regresión, ese trauma cedió. En este caso todo lo contrario. Esta niña, ya hoy una mujer mayor, siente como alegría, como algo que le ha pasado muy positivo. Todo lo contrario, muy positivo. El poder recordarlo incluso le genera gozo. Lo detectan las máquinas que está generando gozo. Has abierto el trigal y has visto algo en ese trigal. ¿Cómo es? Grande, gris, metalizado, un gris fuerte, brillante. Sí. ¿Tú qué sensación tienes? No sé, estoy bien. Quiero verlo. Quiero verlo. Pues acércate. Cuando quiero verlo. Te vas a acercar. 1, 2, 3. Ojo, hay un elemento que son las ondas Z, que son las que estimulan principalmente el hipocampo, la que estimula el recuerdo profundo, es la que ella va recordando y la que ella va emitiendo mientras cuenta toda esa historia. En vez de haber un trauma, como sería lo habitual en una chica de 10 añitos que ve algo extraño, que algo le ha pasado, todo lo contrario. ¿Algo se queda con que pudo pasar algo más o cómo es eso? Claro, cuando una persona, y pensemos, una niña, 10 años, años 70, le ocurre algo importante, yo incluso llegué a calcular medida del trigo, medida de la altura, por si algo no concordaba, y concuerda la historia precisamente hasta en ese detalle. Es que algo se le puede olvidar. Cuando uno sufre un trauma, sea positivo o sufre una alegría, sea esa positividad o algo, un trauma negativo, puede sufrir un bloqueo, y de hecho esta señora tenía un bloqueo. De hecho, al iniciar todo el proceso,
las ondas cerebrales, a pesar de que se le inducía para que entrase en onda alfa, por una serie de medidas que también se utilizan otra serie de aparatajes para estimularle que su cerebro entre o induzca primero una onda alfa de relajación, esta mujer tenía un bloqueo. Era como una cortina, ella decía una niebla, una cortina, y las ondas cerebrales se estimulaban. La onda beta, sobre todo, la onda de atención se ponía nerviosa, su respiración aumentaba, su ritmo cardíaco aumentaba. En el momento que se logró pasar ese bloqueo, es como entrar en un mundo. Estado de relajación más los sensores. Con los sensores, exactamente. Los sensores lo que te van midiendo es qué nivel de atención, qué nivel de relajación, y cuando tú ya controlas que hay un nivel de relajación y de atención adecuado, es cuando estás viendo, pero es concordante con lo que esta señora te controla. ¿Y qué le pasó, doctor, que te contaba que fue interesante en la experiencia? Claro, la experiencia te cuenta que ella vio una nave, que ella de pronto esa nave ve a una serie de seres. Curiosamente, cuando empieza a hablar, no lo recuerda conscientemente en ningún conscientemente momento. No recuerda, pero curiosamente cuando empieza a recordar esos seres, la onda zeta sobre todo y la onda gamma también se empiezan a estimular, que son la onda del recuerdo. ¿Y qué significa eso? Significa que ella está recordando, ella te está contando su verdad. 1, 2, 3. Cuéntame, ¿cómo son esas sombras? Son como si fueran figuras. ¿Figuras? Cuéntame qué tipo de figuras son. No son muy grandes. No son muy grandes. ¿No? ¿Cómo van vestidos? Si van vestidos, ¿cómo...? No, son como si tuvieran algo encima. Como si tuvieran algo encima. ¿Cuántos son? No sé, parece que sean 2. 2. ¿Te encuentras bien? Me gusta. ¿Cuál es tu sensación? Bien, no hacen nada, son buenos. ¿Son buenos? Sí, tienen como si fueran bolitas en vez de dedo. Como bolitas en vez de dedo. Sí, un dedo largos y bolitas en los dedos. Tienen bolitas. Si estuviera mintiendo, ¿qué pasaría con las ondas? Cuando si estuviera mintiendo, utilizaría otro tipo de ondas delta, o utilizaría incluso ondas beta. Es un poco polígrafo, por lo claro, visto. No sería un polígrafo en sí, yo siempre digo que esto no es un polígrafo, pero sí te puedo decir que es nivel cerebral incluso las personas cuando mienten tienen que utilizar una parte del hemisferio cerebral que es el derecho. En cambio, en este caso no. ¿Y qué contaba, doctor? ¿Cuál era la experiencia? ¿Qué le pasaba? Cuenta que unas figuras. Ve una figura, unos seres con unos dedos, con una especie, como si fuese una porra al inferior, y como una especie de casco. Ese casco después baja y tiene un ojo redondo. Pero ella cuenta que en un momento determinado se encuentra dentro de una nave. De hecho, curiosamente, el nivel de onda zeta aumenta cuando dice que está dentro de esa nave. O sea, todavía ya interpreta que es su realidad más profunda y que va viajando como el que viajamos ahora mismo en un avión o con un dron, la imagen que vemos en un dron, esa imagen que está, y de pronto se encuentra en un lugar estrellado en un espacio exterior, y ella, ya digo, su cerebro es coherente con la realidad que habíamos constatado antes. Las estrellas se veían todas. Vale. ¿Había luz dentro de ese objeto? No. Cuando al principio sí, cuando se fue para arriba. Cuando se fue para arriba sí había luz. Sí había luz. ¿Cómo era la luz? Brillante. ¿Era grande por dentro? ¿Era pequeña? ¿Cómo era? ¿Como una sí, era muy grande, más grande que este salón. Muy grande. Redondo, sí, cuadrado. ovalado. ¿Tenía algún otro objeto por medio? Había como una silla. Uh-huh. Sí, como una silla muy moderna. En la nave que estabas, tumbada, sentada, acostada. No, yo estaba de pie. ¿Tú estabas de pie? Sí. Tú has dicho que estabas de pie y has dicho que estabas en un lugar de la nave, ¿no? ¿Dónde? Sí, en medio. ¿Qué sentido tiene ese aparato y esa forma y esos seres tan arquetípicos, ¿no? Alguien podría pensar, bueno, es una especie de desarrollo de algo que está en el clima cultural, ¿o qué? Arquetípicos no, porque en el clima de aquella época sí, la quemadura y tal, sí, pero relativamente. Recuerda, Iker, tú lo has estudiado bien, has hecho un estudio en esa cronología de encuentros de 50 años de casos ufológicos en España, que en el año 68, 69 hubo una oleada y luego dejó de publicar la prensa.
En el año 72 no se publicaba. Sí, y hay una inmediatez. Hasta el año 73, que en Estados Unidos es el año de los humanoides, empiezan a emerger casos en España. No hay más que ver tu libro. En el año 75 hay un repunte. Hay códigos, exactamente. Hay un repunte. Entonces no estaba en el ambiente cultural en aquel momento, más que en los últimos años, ahora sí. Pero, vamos a ver, es que estamos enfocándonos en una mentalidad muy humana. Yo voy más allá. Cuando hay un tipo de intervención de algo sobrehumano, lo lógico es que seamos incapaces de comprenderlo. De la misma manera que ya no hablo de otros seres inferiores al humano. El perro, el gato, nuestro perro y nuestro gato no es capaz de comprender nuestro comportamiento. Ni los hombres muy primitivos no son capaces de comprender. Estamos a años luz. La intersección de otra realidad, pero ¿por qué esa niña? ¿Por qué en ese momento? A nivel médico, doctor, claro, a nivel médico, ¿cuál es tu interpretación después de aproximarte a un caso concreto que nos sorprendió, que ha tenido, y lo agradecemos muchísimo, la deferencia de querer saber más? ¿Tú apostarías por un contagio cultural, por una alucinación, por algún tipo de patología, o por una realidad que desconocemos? Yo lo primero que hice un breve test de saber qué es lo que había ocurrido y cuál es las características de la señora. Todo lo que los signos que cuenta, los aparatajes y todos los signos que cuenta, es que algo vivió. Pero es que no hay ningún rasgo dentro de estas pruebas que indique que haya patología ni afectación, ojo, epilepsia. No, que sería, no hay ningún signo de epilepsia de ningún tipo, ni tiene ninguna patología conocida. De hecho, puede padecer de otro tipo, pero no es psicológica ni psiquiátrica. Curioso. Por lo cual tú tienes que pensar, en estos casos, irte a la navaja de Oca. Cuando algo ha ocurrido, te tienes que ir a la explicación más sencilla. Algo ha pasado. Otra cosa que tengamos la explicación, no la tenemos. Pero evidentemente, una niña de 10 años vive algo en un sitio, además con una serie de elementos reales que incluso el aparataje te está diciendo, está viviendo y te está contando algo real. Cuando acaba todo esto y ella incluso abre esa mente, es sensación de gozo. Es muy curioso, doctor, porque cuando yo hice lo que he mencionado, esa investigación sobre los sucesos de un caso muy peculiar que les contamos, ocurrido dentro del perímetro de una base aérea en España, y que, bueno, ha habido mucha mítica con ese caso, porque era una figura también que se veía, pero cuando el doctor Rollo Vilanova, en su despacho, me explicaba, sin estos aparatos, pero digamos con la sabiduría del viejo galeno experto, él me decía, mira Iker, me acuerdo muy bien de este caso, y estos 3 chicos protagonistas, sobre todo 2 de ellos, porque fueron los más afectados por eso, decía, yo creo que no fabulaban, estaban contando una historia que o la vivieron o la creyeron vivir con esa intensidad, que también habría que preguntarse qué se vive con esa intensidad y no es verdad, ¿no? No es fácil fabular, no es fácil que se te ponga la carne de gallina, el vello de punta ante una fabulación. Es verdad, Enrique, y tú lo marcabas, me llamabas hace unos días diciendo, ojo, y es verdad, lo conocíamos, porque en esa zona existe otra especie de caso parecido y nosotros en Buena Lid llegamos a pensar que podía haber algún tipo de contaminación o que la niña hubiera oído algo, pero ocurrió unos años después, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué en esa misma zona? No lo sé. Pero no hay duda para mí de que no hubo contaminación cultural. ¿Por qué? Porque esta niña, muy poco después, dejó el pueblo de Cabra para irse a vivir a Santa Pola con sus padres. Ahora bien, en esa misma zona, que era muy amplia y que ahora está cubierta, yo he estudiado la época, en aquella época la zona, ahora, qué es lo que ha ocurrido, hubo otro muchacho que iba al mismo instituto que esta niña, pero era normal, un pueblo Cabra, 20.000 habitantes, nunca ha tenido más. Entonces, había pocos centros, este era el colegio popular, el colegio, digamos, donde iban la mayoría de los niños. ¿Y qué ocurre? Que este muchacho, cuando venía de ver la televisión en casa de su tía, porque se le había estropeado la suya, un partido de fútbol, sale, de repente ve allí unas luces, ve algo posado. Mismo lugar. No, cuidado, lugar muy amplio. Estamos hablando de una extensión de una finca enorme que pertenece a una familia importante del pueblo, muy amplia. Ahora, ¿qué es lo importante? Que ese objeto
deja un círculo parecido a este, que también interviene la Guardia Civil, que también interviene un periódico en Cabra. Había en el año 75, del año 75 al 78, se editaba un periódico local que era el Egabrense. ¿Sí? En la época de la niña era otro periódico anterior que había fallecido. Los dos parece que publican los casos. Son dos casos parecidos, paralelos. Ahora, la descripción que hace este muchacho de los seres es muy, muy, muy distinta. ¿Recuerdas, porque estuvisteis investigando ese caso en su momento, que eran dos seres que parecía que tenían posición de perros, raros, con casco? Claro, lo malo es que en aquel caso no pudimos profundizar en lo que él había vivido, porque dijo que salió corriendo. Ahí con más miedo. Claro. Con una sensación... miedo, pero salió corriendo después de que... Sí. Es que ¿qué vivió? Es una de las sensaciones... interesante, una de las sensaciones importantes. En este caso, sale corriendo. En el caso de la niña, la curiosidad puede con ella. ¿Qué es lo que ocurre en una niña de 10 años, en algo desconocido, en Cabra, para que se acerque a verlo? Es muy curioso que ocurra en el mismo término municipal, digamos, dos casos de estas características. Y ha dicho Enrique una cosa que me ha puesto un poco los pelos de punta, porque el testigo salió corriendo, pero nunca sabemos exactamente si pasó algo, ¿no? Porque parece que el tiempo se extiende de una manera. Fijaos que tenemos ahí detrás, luego lo sacaron nuestros compañeros, en homenaje al primer caso que yo leí y que nunca dio con el testigo, por cierto. Jean-Claude es Silvente en Domene Grenoble, y le aparece un ser de esta catadura. Pero sale corriendo y también da la impresión de que ¿qué pasó exactamente? Seguramente con esos aparatajes, y es lo fascinante y también lo terrorífico, hay que decirlo, ¿no? Quizá pudiésemos entrar en esas fichas que a veces en el testimonio se han perdido. Parece que en estos casos, sea lo que sean, ocurren otras cosas, ¿no? En este caso, por fortuna, es positivo, ¿no? Por fortuna no hay un shock postraumático que algunos asocian a memorias bloqueadas, a abusos. Ha habido muchos casos en la historia que pensaban también que las personas reproducían una especie de historia fantasiosa porque habían tenido otro tipo de agresión, ¿no? Pero bueno, esto nos puede dar bastante luz. Ahora, cuidado, en el caso de este muchacho, Francisco, hay algo muy interesante. Tener un encuentro cercano con un ovni y salir corriendo sin más, no es normal que después pases un mes con pesadillas terribles y dos noches sin poder dormir apenas, pesadillas muy significativas que no voy a profundizar en ellas. Algo ocurrió. Ahora, a esta otra testiga nuestra, a Lourdes Montes, la que es protagonista de este caso, luego tiene unos recuerdos muy significativos. No sé, parece que la nave está bajando. ¿Baja? Venga, sigue. Sí, está bajando, baja. ¿Dónde? Sí, parece que va a parar. Muy bien. Pero... Ellos quieren vernos siempre. Quieren vernos, no quieren molestarnos. ¿Y te han dicho por qué querían conocerte a ti? No querían vernos como somos. Querían vernos. Por eso me tocaban y me hacían cosquillas para verme como era, como lo que hacía. Y yo me reía. Y yo me reía mucho. Porque me hacían cosquillas con los deditos esos. Y ahora mismo vamos a pasar de la relajación de nuevo a la vida normal. 1, 2, 3. Abre los ojos. La diadema del doctor Pertierra nos puede dar alguna que otra sorpresa, por lo menos una forma de aproximarnos a unos temas que siempre están muy cerrados en el propio cerebro del testigo, ¿no? Tenemos un testigo que recuerda algo con mucha intensidad, a ese algo sí le ha dejado vivir, pero siempre lo ha tenido ahí. Entrar en esa nuez, ¿no? Para poder incluso explicar qué es lo que quieren muchas veces las personas que han vivido esto. Y como decía mi buen amigo Gonzalo Pérez Arro, dice, a veces nos sentimos impotentes ante el testigo o un poco frustrantes, ¿no? Porque vienen ante nosotros como si tuviéramos una solución, y no es tan fácil. Pero desde luego que científicamente ya hemos demostrado que el cerebro de esta persona en regresión no se comporta en esa relajación como se comportaría un fabulador, yo creo que a ella le puede servir. Luego, como decía el maestro, ¿y qué es esa realidad
que se entremezcla con la nuestra y que le dio por aparecer en el 72. Cuidado, a lo mejor desde tiempos muy remotos. Hombre, claro. En ese pueblo, porque no hay que olvidar que muy cerca de ese pueblo, es decir, a las afueras, se conservan restos de un mitreo, o sea, era un lugar de adoración de los pocos que hay en la península ibérica, de Mitra, cultos mistéricos, de Apolo. ¿Y en cuántos lugares conexión cielo-tierra de estos extraños casos, en cuántos lugares no hay estos restos, no digo de Mitra, digo otros, de culto en la antigüedad? Otros. Eso es otro misterio. Habría efectivamente que ver en algunos puntuales, efectivamente, donde reiteradamente, porque hemos hablado de 2 casos, pero ha habido algunos más en bueno, ahondaremos. 2 entusiastas de tomo y lomo, maestro Enrique, doctor Pertierra, unidos. Oye, yo creo que es una cosa que nos puede hacer revisar incluso algunos casos que hemos tenido aquí y que puede ser otro paso en personas que quieran saber un poco más. Yo es que, mira, me acuerdo de los cazadores de Montorio, donde ya nuestro compañero Pablo Villarrubia, a su manera, porque él es muy arriesgado, hizo una especie de relajación. Nosotros no somos expertos, el doctor Pertierra sí. Oye, pues, no sé, a lo mejor nos llevamos sorpresas. A lo mejor... ¿Qué creen ustedes, Enrique, como siempre, maestro, gracias. Seguro que nos llevamos sorpresas. Seguro, doctor, como siempre, una maravilla, Y tú y yo estamos trabajando con otras cosas, pero no podemos contarlas todavía. No podemos contarlas todavía. También doctor, muy gracias. Muy interesante, mucho que hacer. Gracias, doctor. Un abrazo muy fuerte.